Ahora tienen familia. Con esas 3 palabras, Naalnish, un apache marcado por la pérdida, selló un pacto que lo enfrentaría a su peor enemigo y a un pasado que había jurado enterrar. Lo que comenzó como un rescate se convertiría en una lucha por la justicia, la redención y la vida misma. A veces, una sola frase puede cambiar un destino. ¿Crees que un acto de bondad puede transformar una vida para siempre? Si piensas que sí, déjame un 1 en los comentarios y cuéntame por qué. Y ahora, acompáñame al desierto de Nuevo México, en 1883, donde un día de subasta marcó el inicio de una historia que nadie olvidaría. El viento del desierto rugía como un animal salvaje aquella tarde de octubre de 1883, arrastrando nubes de polvo rojo sobre la plaza de Mesilla. El sol, implacable, caía a plomo sobre la multitud que se agolpaba frente al estrado de madera. Voces ásperas, olor a sudor, y el golpe seco del martillo del subastador llenaban el aire. No era un día cualquiera, hoy no se vendía solo ganado o herramientas. Hoy también se comerciaba con vidas humanas. A un costado, montado en un caballo tordo, un hombre permanecía en silencio. Era Naalnish, apache de mirada oscura y porte imponente, con el rostro marcado por arrugas que contaban historias de viento, sol y pérdidas. 2 inviernos atrás había enterrado a su esposa, víctima de una fiebre que ni las hierbas más sagradas pudieron curar. Desde entonces, su casa al pie de las montañas, Oregon, se había convertido en un lugar demasiado grande y demasiado silencioso. El subastador, un hombre gordo de sombrero ancho, golpeó la tarima con el pie. 3 jóvenes sanas y trabajadoras gritó, perfectas para labores domésticas. Comenzamos en $50. Las miradas se giraron hacia el pequeño grupo que subía al estrado. Delante, Clara, de 17 años. Mantenía el mentón alto aunque los ojos verdes le brillaban con lágrimas contenidas. A su lado, María, de 15, temblaba como una hoja, y la más pequeña, Esperanza, de 13, se aferraba a la mano de su hermana como si el contacto fuera el último hilo que la mantenía en pie. Sus vestidos estaban gastados, el cabello enmarañado, y en sus rostros había más miedo que años vividos. En la multitud, algunos mineros lanzaban sonrisas lascivas. Comerciantes calculaban su valor como quien evalúa una res cargada. Naalnish reconocía esas miradas eran las mismas que él había visto dirigidas a las mujeres de su propio pueblo antes de ser expulsadas o vendidas. 200, dijo él, su voz grave cortando el murmullo. Un minero de barba sucia soltó una carcajada burlona. «Miren, el apache quiere jugar con las blancas». Naalnish no pestañeó. 300. El silencio cayó sobre la plaza. $300 era más de lo que un hombre ganaba en medio año. El martillo golpeó. Vendidas al apache. Clara levantó la vista y por un instante sus ojos se encontraron con los de él. No vio crueldad ni codicia, sino un cansancio profundo y algo más. Tristeza. Mientras la multitud se dispersaba, Naalnish se acercó al estrado, tendió la mano a Clara y dijo, con una voz baja pero firme, «Ahora tienen familia». Las 3 hermanas no respondieron, pero ese instante, marcado por el sonido del viento y el polvo arremolinado, sería el inicio de un destino que ninguno de ellos podía imaginar. Si estuvieras en la plaza de Mesilla aquel día, viendo a Naalnish ofrecer $300 por 3 desconocidas, ¿qué pensarías? Opción A. Es un acto de bondad que cambiará sus vidas. Opción B. Nadie paga tanto sin esperar algo a cambio. Opción C.
No lo sé, pero quiero descubrirlo. Escribe el número de tu opción en los comentarios y dime por qué lo elegiste. Y ahora, acompáñame en el viaje hacia la hacienda de Nahalnish, donde estas 3 hermanas descubrirán que la frontera más peligrosa no siempre está en el mapa, sino en el corazón de las personas. El camino hacia la hacienda fue largo y polvoriento. Las 3 hermanas viajaban en la parte trasera del carro, abrazadas como si el contacto físico fuera la única certeza en medio de lo desconocido. El traqueteo de las ruedas sobre la tierra seca acompañaba el silencio tenso que se había instalado desde la subasta. Al frente, Nahalnish guiaba los caballos sin pronunciar palabra, con la vista fija en las montañas que se elevaban en el horizonte como guardianes de piedra. Llegaron cuando el sol ya se escondía, pintando de cobre las paredes de adobe y encendiendo el cielo con tonos rojos y naranjas. La hacienda se alzaba imponente, con un porche amplio, establos bien construidos, corrales llenos y una huerta ordenada que revelaba años de trabajo constante. Sin embargo, la primera impresión no fue cálida. En el umbral los esperaban 3 figuras Ashki, el hijo mayor, con los brazos cruzados y un gesto que mezclaba desconfianza y desafío. Dive, la hija del medio, observando con ojos curiosos pero recelosos, y el pequeño Tse, oculto tras su hermano mayor, apenas dejando ver sus ojos oscuros. Nahalnish habló en su lengua, pero el tono no dejaba lugar a dudas. Son nuestras huéspedes, y se quedarán el tiempo que quieran. Los primeros días fueron extraños. Clara se levantaba antes del amanecer para ayudar en la cocina, moviéndose con cautela, temerosa de romper el frágil equilibrio de la casa. María mantenía la mirada baja mientras barría el patio, evitando cruzar palabras con los hijos de Nahalnish. Esperanza, la más joven, prefería seguir a Clara en silencio, observando cada rincón con una mezcla de curiosidad y precaución. Aunque los gestos del apache eran respetuosos, la tensión flotaba en el aire como una nube invisible. María, una noche, se atrevió a susurrar mientras compartían la cama en su nueva habitación. No entiendo por qué nos trajo aquí. Los hombres no hacen cosas buenas sin esperar algo a cambio. Clara no respondió de inmediato. También se lo preguntaba. Sin embargo, recordaba la firmeza con la que él había pronunciado: ahora tienen familia en la plaza. Y esa frase parecía encender en su interior una chispa diminuta de esperanza. Había pequeños detalles que, sin proponérselo, empezaban a erosionar la desconfianza. Cada mañana, antes de que ellas despertaran, Nahalnish dejaba sobre el fogón una olla de café caliente y pan recién hecho. Ninguno de sus hijos, por más frialdad que mostraran, se permitía faltarles el respeto. Un día, mientras Clara llenaba un cubo en el pozo, escuchó voces. Era doña Carmen hablando con Nahalnish en un tono bajo. «Hobbes no olvida», dijo la mujer. «Y tú sabes lo que eso significa». Hubo un silencio breve antes de que Nahalnish respondiera con voz grave. «Entonces que venga». Doña Carmen frunció el ceño y, al notar la presencia de Clara, cambió bruscamente de tema. Clara fingió no haber oído nada, pero en su pecho quedó una inquietud que más tarde se convertiría en preguntas sin respuesta. Así pasaron los primeros días, con las hermanas moviéndose como sombras dentro de una casa que aún no podían llamar hogar, pero que comenzaba a mostrarles, tímidamente, señales de que tal vez allí podrían estar a salvo. La tensión de los primeros días comenzó a ceder poco a poco, no por grandes gestos, sino por rutinas compartidas. Una tarde, mientras Clara ayudaba a Nahalnish a reparar una cerca en el límite de la propiedad,
se atrevió a preguntar lo que llevaba días guardando. «¿Por qué nos trajo aquí?», dijo, con la mirada fija en el martillo que sostenía. Naalnis continuó trabajando en silencio durante unos segundos, como si midiera el peso de sus palabras. Finalmente, se incorporó y apoyó el martillo en el poste, porque nadie debería ser tratado como mercancía. Su tono era firme, pero en sus ojos había algo más, un dolor profundo que no intentaba ocultar. Clara quiso preguntar más, pero fue él quien continuó. «Mi esposa. Ella fue como ustedes una vez, joven, asustada, lejos de su familia. Su padre la vendió por 3 caballos. El recuerdo pareció tensarle la mandíbula. El hombre que la compró no fue amable. Ella escapó y juró que nunca permitiría que otra muchacha sufriera lo mismo». Clara sintió un nudo en la garganta. «¿Y usted la salvó?», Naalnis negó suavemente. «Ella se salvó a sí misma. Yo solo le di un lugar seguro. Fueron los 20 años más felices de mi vida, hasta que una noche discutimos. Ella salió al frío, y al día siguiente comenzó la fiebre. No pude salvarla». Clara entendió que no era solo compasión lo que los había traído aquí, sino un intento silencioso de redención. Esa misma noche, en su habitación, Clara contó a María y Esperanza lo que había escuchado. Fue entonces cuando María, con la voz quebrada, habló de su propio pasado. Después de la muerte de su madre, Hobbes les dijo que eran una carga y las obligó a ganarse la vida como él decía, alquilándolas a hombres del pueblo. Cuando ellas se negaron, él juró que las vendería. El silencio que siguió fue pesado. Clara las abrazó, sintiendo que compartían una herida común, distinta en forma pero igual en profundidad. Por primera vez desde que llegaron, sintió que Naalnis no era un extraño, sino alguien que conocía de cerca el peso de sobrevivir. El invierno comenzó a insinuarse en el desierto con amaneceres más fríos y noches largas. La rutina en la hacienda había tomado un ritmo tranquilo, hasta que un mediodía, mientras Clara recogía verduras en la huerta, divisó una nube de polvo acercándose por el camino principal. El sonido de cascos rompió la calma. Un jinete se adelantó, seguido por 2 hombres corpulentos y un tercero con una placa oxidada en el pecho. El primero, fornido, de barba descuidada y ojos pequeños, no necesitó presentarse. Clara sintió un frío recorrerle la espalda. Jeremiah Hobbes había llegado. Apache gritó desde la entrada, con voz cargada de desprecio: «Sal y trae a mis muchachas». Naalnis apareció en el porche, erguido y sereno. «Esta es propiedad privada. No son bienvenidos aquí». Hobbes sonrió con burla, sacando unos papeles arrugados. «Tengo documentos legales. La tutela me da derecho sobre ellas hasta que cumplan 21 años. El alguacil, un hombre nervioso, evitaba mirar a los ojos. Naalnis tomó los papeles, los revisó y se los devolvió sin alterarse. Documentos falsos. Hobbes se inclinó hacia adelante, sus palabras goteando veneno. «No te metas en asuntos que no entiendes, Apache. ¿O acaso quieres que todos sepan lo que pasó aquella noche con tu esposa, Clara, que escuchaba desde la ventana?» Sintió un latigazo de confusión. ¿Qué quería decir con eso? Naalnis no respondió al ataque, pues su silencio era más amenazante que cualquier grito. «Váyanse», ordenó, «antes de que haga algo de lo que no me arrepienta». Uno de los hombres de Hobbes escupió al suelo y dio un paso al frente, pero Hobbes levantó la mano, midiendo la situación. «Volveré, y cuando lo haga, nada podrá salvarlas». Mientras se alejaban levantando polvo,
Clara permaneció inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho. No solo era el miedo al regreso de Hobbs, ahora, una nueva pregunta ardía en su mente. ¿Qué era ese secreto que él parecía conocer sobre Naalnish? Esa misma tarde, la hacienda estaba en silencio. Los hijos de Naalnish trabajaban en los corrales, pero el ambiente se sentía más pesado que de costumbre. Clara no podía dejar de pensar en las palabras de Hobbs. Su amenaza resonaba como un eco persistente. ¿O acaso quieres que todos sepan lo que pasó aquella noche con tu esposa, buscando respuestas? Decidió ir al pueblo. Encontró a doña Carmen frente a su tienda, descargando sacos de harina. La mujer la recibió con su habitual sonrisa, pero Clara percibió una tensión extraña. «Necesito preguntarle algo», dijo Clara sin rodeos. «¿Qué sabe de Hobbs?» Doña Carmen dejó el saco en el suelo, suspirando profundamente, más de lo que quisiera. La invitó a sentarse en un banco de madera, y durante un largo momento pareció debatirse entre hablar o callar. Finalmente, su voz salió baja, casi como una confesión. Hace años, cuando Hobbs llegó a esta región, yo hice negocios con él. No lo sabía entonces, pero parte de lo que compraba y vendía eran mujeres jóvenes. Creí que ayudaba a encontrarles trabajo seguro, pero me equivoqué. Algunas desaparecieron. Clara sintió un peso en el pecho, y mi familia, doña Carmen, bajó la mirada. No sabía que él las tenía hasta que ya era tarde. Desde entonces, he intentado proteger a otras muchachas, pero sé que ese pasado me condena ante tus ojos. Las palabras dejaron un silencio áspero entre ambas. Tara se levantó, con la mirada endurecida. Ted dice que protege, pero para nosotras fue una condena. Cuando regresó a la hacienda, Naalnish estaba en el porche, tallando un pedazo de madera. Clara lo miró, queriendo preguntar por el secreto que Hobbs había insinuado, pero algo en su expresión le hizo contenerse. Esa noche, en la mesa, el ambiente estaba cargado. Ashki y Dive intercambiaban miradas inquietas, como si todos sintieran que una tormenta se acercaba, aunque aún no sabían si vendría del cielo o de dentro de la propia familia que estaban intentando construir. La amenaza de Hobbs pendía sobre la hacienda como una nube oscura. Nadie sabía cuándo volvería, pero todos entendían que lo haría. Aquella noche, después de la cena, Naalnish reunió a sus hijos, a las 3 hermanas y a un par de vecinos de confianza en el porche. «No podemos esperar a que él nos sorprenda», dijo con voz grave. «Si viene, debemos estar listos». Clara, con las manos apoyadas en la mesa, fue la primera en responder. «No basta con armas. Tenemos que usar el terreno a nuestro favor. Conozco las rutas de acceso. Hay senderos estrechos donde podríamos tender emboscadas». Naalnish la miró con una mezcla de orgullo y aprobación. «Hablas como una guerrera apache». Durante los días siguientes, la hacienda se transformó en un campamento de entrenamiento. Ashki enseñaba a manejar rifles a quienes no tenían experiencia. Dive y María practicaban primeros auxilios, preparando vendas y ungüentos con hierbas del desierto. Esperanza, con su ingenio natural, sugería dónde colocar trampas de cuerda y zanjas ocultas. Doña Carmen apareció una tarde con un grupo de mujeres del pueblo. Traían provisiones, herramientas y un compromiso silencioso en la mirada. A pesar de la revelación reciente, Clara entendió que en aquel momento las viejas heridas debían quedar a un lado. «Si Hobbs quiere guerra, la tendrá», dijo doña Carmen, clavando una estaca en el suelo para reforzar la cerca. Naalnish y Clara recorrieron juntos el perímetro. Él le mostraba dónde colocar francotiradores y cómo usar formaciones de roca como cobertura. Ella, en cambio,
Señalaba los lugares donde el terreno podía atrapar a los caballos enemigos. El invierno se adelantó, y con él llegaron ráfagas de viento frío que presagiaban nieve. Las noches eran largas, las vigilias silenciosas. En cada mirada se leía la misma mezcla de miedo y determinación. En la última reunión antes del enfrentamiento, Clara habló para todos. No peleamos solo por nosotras, peleamos para que nadie más sufra lo que sufrimos. Y si debemos caer, caeremos luchando juntos. Las cabezas asintieron en silencio. Afuera, el cielo se oscurecía, y las primeras gotas heladas comenzaron a caer sobre la tierra endurecida. La tormenta se acercaba, en más de un sentido. La madrugada llegó envuelta en un silencio extraño, roto solo por el silbido del viento. La nieve caía en finos remolinos, cubriendo el desierto de un blanco engañoso. Desde la torre improvisada en el granero, Clara divisó siluetas moviéndose en la distancia. 8 jinetes, con Hobbs al frente, avanzaban lentamente, buscando no delatar su posición. «Ya están aquí», murmuró, bajando para avisar a los demás. Naalnish reunió a todos en el porche. «Recuerden el plan. Nadie actúa solo». Las trampas de cuerda y zanjas ocultas esperaban a lo largo de los senderos. Mujeres armadas se apostaban en las ventanas, mientras hombres y jóvenes ocupaban las posiciones estratégicas entre las rocas. Clara, con un rifle al hombro, se colocó junto a la ventana del segundo piso, pero antes de que todo comenzara, encendió una antorcha. El resplandor cálido contrastaba con la nieve, un faro de desafío que Hobbs no pudo ignorar. «Apache», gritó él desde la protección de una roca. «Última oportunidad. Entrégalas o quemo la casa con todos adentro. Si quieres entrar, tendrás que pasar por encima de mi cadáver», respondió Naalnish con voz firme. Un disparo resonó. La bala impactó cerca del pilar del porche, astillando la madera. En ese instante, Clara apretó el gatillo y uno de los hombres de Hobbs cayó al suelo. El estruendo rompió el silencio, y la batalla comenzó. Desde los establos, Ashki y otros respondían con fuego preciso. Las trampas de esperanza se activaron, derribando a 2 caballos y desordenando la formación enemiga. Doña Carmen y su grupo, ocultas entre rocas, atacaron por el flanco izquierdo, sorprendiendo a los hombres de Hobbs. La nieve se mezclaba con el humo y el olor a pólvora. Clara recargó el rifle con manos firmes, ignorando el frío que le mordía los dedos. A lo lejos, vio a Hobbs intentando retroceder, usando al alguacil como escudo humano. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Había algo parecido al miedo, o tal vez a un arrepentimiento tardío. En pocos minutos, la resistencia de los atacantes se quebró. Algunos huyeron, otros cayeron prisioneros. La hacienda seguía en pie, y la bandera invisible de la victoria ondeaba sobre el tejado cubierto de nieve. El silencio que siguió a la batalla no era el mismo que antes. Ya no estaba cargado de miedo, sino de alivio. La nieve seguía cayendo suavemente sobre los cuerpos de los hombres derrotados, mientras los heridos recibían atención en la cocina, transformada en improvisada enfermería. El fuego crepitaba en el hogar, y el aroma a caldo caliente llenaba el aire. Durante los días siguientes, la hacienda volvió a su rutina, aunque con un matiz nuevo, el de una familia que había pasado juntos por la prueba más dura. Los hijos de Naalnish trataban a Clara, María y Esperanza con una cercanía que antes no existía. El recelo había desaparecido. En primavera, bajo un cielo despejado y azul, Clara y Ashki se casaron.
La boda se celebró en el patio, adornado con flores silvestres y mantas tejidas a mano. Clara vestía un traje blanco sencillo, que el viento movía suavemente, recordando a todos que la tormenta había quedado atrás. Naalnish, con el rostro iluminado por una sonrisa tranquila, entregó a su hijo en el altar improvisado, como si supiera que ese momento cerraba una herida antigua. María, por su parte, abrió una pequeña clínica en el pueblo con la ayuda de Dive, donde ofrecían tratamientos con hierbas medicinales aprendidas de la tradición apache y cuidados modernos. Esperanza, todavía joven pero con un carácter firme, comenzó a enseñar a los niños de la región, sin importar su origen. Una tarde, Clara encontró a Naalnish en el cementerio familiar, sentado junto a la tumba de su esposa. Llevaba una flor fresca en la mano. «Quería presentarte a alguien», le dijo, señalando la lápida. «Ella te habría querido mucho». Clara colocó la flor sobre la tumba y guardó silencio, respetando aquel momento sagrado. En ese instante, comprendió que no solo habían encontrado un hogar, sino un lugar donde sus vidas podían florecer sin miedo. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de dorado. El viento traía ahora un murmullo distinto, como si incluso el desierto quisiera susurrar que, después de tanto dolor, finalmente había paz. Los años pasaron como las estaciones en el desierto, a veces suaves, a veces implacables, pero siempre avanzando. La hacienda de Naalnish, al pie de las montañas Organ, se transformó en mucho más que una propiedad. Era un refugio, un punto de encuentro, un símbolo de que la justicia podía prevalecer incluso cuando la ley fallaba. La escuela que Esperanza había comenzado en un pequeño cuarto anexo creció hasta convertirse en un edificio espacioso, con ventanas amplias y paredes cubiertas de dibujos hechos por sus alumnos. Allí se enseñaba no solo a leer y escribir, sino también historia, valores y el derecho de todo ser humano a vivir con dignidad. Niños apaches, mexicanos y anglos estudiaban juntos, compartiendo risas y juegos, aprendiendo que las diferencias no son muros, sino puentes. En el pueblo, la clínica de María prosperaba. Gente de kilómetros a la redonda llegaba buscando sus cuidados. Ella y Dive combinaban la medicina tradicional con conocimientos modernos, logrando curas que parecían milagros a los ojos de muchos. El respeto que inspiraban cruzaba barreras culturales, y más de una vez, viejos prejuicios se derrumbaban en la sala de espera. Clara y Aski, ahora padres de 2 hijos, trabajaban la tierra y cuidaban de la hacienda. En cada cosecha, en cada risa de sus hijos, Clara veía el reflejo de aquello que alguna vez había creído imposible: un hogar seguro, una familia elegida, una vida construida sobre amor y respeto. Naalnish envejeció con la serenidad de quien ha cumplido su propósito. Sus cabellos se volvieron plateados, sus pasos más lentos, pero sus ojos seguían brillando. Cada tarde se sentaba en el porche, observando cómo los niños jugaban en el patio, recordando el día en que 3 hermanas, asustadas y temblorosas, cruzaron por primera vez ese mismo portal. Cuando llegó su última primavera, supo que el final estaba cerca. Llamó a toda la familia, hijos de sangre y de corazón, nueras, yernos, nietos y hasta antiguos alumnos de Esperanza. Todos se reunieron en el patio, bajo un cielo despejado. «Quiero hacer un brindis», dijo, levantando un vaso de agua, «por las segundas oportunidades, por las familias que elegimos, y por el valor de 3 jóvenes que me enseñaron que el amor y la justicia no conocen fronteras». Los ojos de Clara se humedecieron. «Y por un apache»,
Añadió ella que nos mostró que la bondad puede cambiar el destino. Poco después, Naalnish partió en paz, rodeado por el calor de quienes lo amaban. En su lápida, Clara mandó grabar una frase en 3 idiomas apache: español e inglés. Todas decían lo mismo: aquí yace un hombre que vio personas donde otros vieron mercancía. Con el tiempo, la hacienda se convirtió en una fundación que daba refugio y educación a jóvenes en riesgo. La historia de las 3 hermanas y el viudo apache viajó más allá de las montañas, contada en periódicos, libros y, más tarde, en voces que la repetían como una leyenda de esperanza. En las noches tranquilas, Clara solía sentarse en el porche, como lo hacía Naalnish, y miraba hacia las estrellas. Cuando alguien le preguntaba en qué pensaba, respondía siempre lo mismo: en cómo el dolor puede transformarse en belleza, y cómo las cosas más terribles pueden llevarnos a las más maravillosas. La brisa del desierto acariciaba su rostro, trayendo consigo el eco de aquellas palabras que habían marcado el inicio de su nueva vida. Ahora tienen familia. Y así, entre el murmullo del viento y las risas de los niños, el legado de Naalnish seguía vivo, recordándole a todos que, a veces, un solo acto de bondad basta para cambiar el mundo. En un mundo donde la frontera estaba marcada por la ley del más fuerte, la historia de Naalnish y las 3 hermanas nos recuerda que incluso en los paisajes más áridos pueden florecer actos de bondad capaces de cambiarlo todo. Estas no son solo anécdotas del pasado, son lecciones vivas. La familia no siempre se hereda, a veces se elige, y la justicia verdadera no siempre se escribe en un papel, sino que se defiende con valentía. Cuando escuchamos historias del salvaje oeste, es fácil imaginar duelos, caballos y desiertos interminables. Pero entre esas imágenes también existen relatos de solidaridad, de segundas oportunidades y de personas que decidieron enfrentar la crueldad con humanidad. La vida de Clara, Paría y Esperanza no fue definida por la subasta en Mesilla, sino por el hogar y la esperanza que construyeron después. Estas historias del salvaje oeste también son un espejo para nuestro presente. Nos invitan a reflexionar sobre cómo actuamos frente a la injusticia y a recordar que todos tenemos el poder de cambiar el destino de alguien con una sola decisión. No se trata solo de vencer batallas externas, sino de conquistar los miedos y prejuicios que llevamos dentro. Si esta es la primera vez que escuchas una de nuestras historias del salvaje oeste, te invito a quedarte, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más relatos que combinan aventura, emoción y lecciones que trascienden el tiempo, porque cada historia que compartimos es una chispa más para mantener viva la llama de la empatía y el coraje.